Buenos días, licenciada Senia. El día de hoy mi compañera Jennifer Edith Larios Marroquín y mi persona Jennifer Pamela Martínez Murcia les hablarán un poco sobre el origen e historia del derecho constitucional a nivel mundial y la historia del derecho constitucional en El Salvador. Principalmente vamos a dar una pequeña introducción para más adelante enfocarnos en los temas que nos ha tocado. Entonces, vamos a hablar un poco sobre que el derecho constitucional tiene sus raíces en las primeras sociedades organizadas, donde se buscaba establecer las normas y los principios que regulen y que protegen los derechos de los ciudadanos, pero los protegen a nivel mundial. Entonces, su desarrollo se puede rastrear desde la Magna Carta, que es en 1215, que aquí vino donde limitó el poder del rey en Inglaterra, hasta las constituciones modernas que emergieron tras la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Entonces, vienen y sentaron las bases de los derechos humanos y es donde aparece la separación de los poderes. Entonces, vamos a tocar ya el tema que me ha tocado a mí, que es el origen e historia del derecho constitucional a nivel mundial. El derecho constitucional ha evolucionado históricamente en varias etapas. Voy a mencionar las 6 etapas principales. Número 1, antigüedad. Civilizaciones como Babilonia, Roma, establecieron normas legales rudimentarias, como el Código de Hammurabi y las 12 tablas, que son las primeras dos más famosas actualmente. Número 2, Edad Media. Documentos como la Carta Magna en 1215 en Inglaterra empezaron a limitar el poder monárquico y a sentar las bases del principio de legalidad y de los derechos individuales. Eso no hay que olvidarlo. Vamos a enfocarnos en la etapa número 3, que es la Edad Moderna. Durante la Ilustración, filósofos como Locke y Montesquieu promovieron ideas sobre derechos naturales y separaciones de poderes. Eso va influyendo en el constitucionalismo. Entonces, aparece la etapa número 4, que son las constituciones modernas. La Constitución de los Estados Unidos, que es en la fecha 1787, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es en 1789, sentaron las bases para gobiernos representativos y derechos universales. Vamos a hablar sobre la etapa número 5, que es la expansión en los siglos XIX y XX. Muchos países adoptaron constituciones tras revoluciones liberales, buscando limitar el poder monárquico y proteger derechos humanos tras las guerras mundiales. Se revisaron muchas constituciones para fortalecer la democracia. Y finalmente vamos a hablar sobre la etapa número 6, que es constitucionalismo contemporáneo. En el siglo XXI, las constituciones se enfrentaron nuevos desafíos como los derechos digitales, cambios climáticos, influenciada por los tratados internacionales. Después de hablar de todo esto, llegamos a la conclusión de que el derecho constitucional ha evolucionado desde leyes rudimentarias hasta un sistema global que protege derechos y regula el poder estatal, que está reflejando las luchas sociales por la libertad y por la justicia. Ahora les hablaré yo un poco sobre la historia del derecho constitucional en El Salvador, pero primero una pequeña introducción. En El Salvador, la historia del derecho constitucional ha sido marcada por un proceso de constituciones y reconstrucción, influenciado por factores políticos, sociales y económicos. La primera constitución del país fue promulgada en 1824. Desde entonces, El Salvador ha tenido varias constituciones que han reflejado los cambios en el contexto histórico, como las luchas por la democracia y los derechos fundamentales. La Constitución de 1983, aún vigente, busca y garantiza un marco legal que promueva el respeto de los derechos humanos y la participación ciudadana en la vida política, evidentemente. Luego seguimos que el derecho constitucional tiene raíces de la primera sociedad organizada, donde se buscaba establecer normas y principios que regulen el poder y protegieran los derechos de los ciudadanos a nivel mundial. Su desarrollo se puede rastrear desde la Carta Magna en 1215, que limitó el poder del rey en Inglaterra, hasta las constituciones modernas que emergieron tras la Revolución Americana y la Revolución Francesa, sentando las bases de los derechos humanos
y la separación de poderes. Luego de todo esto, pues empezamos a hablar sobre la historia del derecho constitucional en El Salvador. Ha caracterizado por varios hitos importantes desde la independencia en 1821, que empezamos con la número 1, que es la independencia y primeras constituciones en 1821 a 1841. Independencia de Centroamérica en 1821. El Salvador se independiza de España y brevemente forma parte del Imperio Mexicano. Luego la Constitución de 1824, como parte de la Federación Centroamericana, se adopta una constitución que establece principios de libertad y derechos. Luego seguimos con la número 2, era la inestabilidad, 1841 a 1880. Conflictos políticos, este periodo estuvo marcado por guerras civiles y golpes de Estado, lo que resultó en la inestabilidad de las constituciones. Luego seguimos con las constituciones de 1858 y 1871. Estas constituciones intentaron establecer un orden y limitar el poder ejecutivo, pero los conflictos evidentemente continuaron. Luego seguimos con la constitución número 3, constitución de 1886. Esta constitución establece un régimen más estable y promueve el republicanismo, introduce derechos fundamentales y la división de poderes. Luego nos sigue la Constitución número 4 de 1939. Responde a las demandas sociales de la época y se enfoca en los derechos laborales y la justicia social. Es un avance significativo en términos de derechos civiles, evidentemente. Luego seguimos con la número 5, que es la Guerra Civil y las reformas, 1980-1992. Desestabiliza al país, lo que lleva a un proceso de paz y la necesidad de reformas profundas, que son los acuerdos de paz de 1992. Se firman los acuerdos de paz que incluyen reformas constitucionales para garantizar derechos humanos y fortalecer las instituciones democráticas. Luego la número 6, Constitución de 1992, establece constitución emanada en varias ocasiones, establece un marco sólido para la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, incluye derechos sociales, económicos y culturales. Luego seguimos con desafíos contemporáneos. A pesar de los avances, El Salvador enfrenta retos como la corrupción, la violencia y la desigualdad, que impacta la efectividad aplicación de un marco constitucional. Luego, pues ya después de ver todo esto, llegamos a la conclusión de que la historia del derecho constitucional en El Salvador refleja un proceso complejo de búsqueda de estabilidad y justicia social, marcado por conflictos y reformas que buscan fortalecer la democracia y proteger los derechos de los ciudadanos. Hasta aquí nuestro aporte para poder saber un poco más sobre la historia de lo que es la historia de las constituciones a nivel mundial y a nivel nacional. Esto nos sirvió de mucha ayuda para poder brindar más conocimiento. Gracias por su atención, esperemos que pase un feliz día. Gracias.